Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentan Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Bienvenidos a su programa Trapitos de Clio. El día de hoy hablaremos acerca de la historia de los gitanos y nos acompañan aquí en la mesa Mitzi Herrera, Patricia López. Hola, buenas tardes. Y Viviana Gómez. Hola, ¿qué tal? Bueno, para comenzar con este programa vamos a escuchar la semblanza de Viviana Gómez. Sí, bueno, miren, yo estoy ahorita actualmente cursando el último semestre de la licenciatura en Historia y mi tema que estoy tratando es sobre la cultura gitana y el grupo gitano en México. Es poco el conocimiento que se tiene acerca de los gitanos, no solamente en el país, sino a nivel general, de algunas encuestas que he hecho con conocidos, amigos, maestros, sobre qué concepción tienen de un gitano, si conocen sobre los gitanos, pues es poco realmente lo que se sabe de ellos. Yo ahorita me estoy enfocando en dar una introducción de cómo es la historia, de cómo ha sido su desarrollo, su migración a través desde su origen, que fue al norte de la India, en lo que es la zona del Valle del Indo, hacia lo que fue después Europa y totalmente hacia África. Hay varias teorías, sin embargo esta es la principal, ya que debido a su lengua se determinó que su origen es en esa parte del norte de India, y de cómo fueron pasando a través del tiempo diferentes zonas hasta llegar a lo que es el continente americano y pues por regular en México particularmente, ¿no? Y enfocándome también en 3 historias de vida que son son personas dedicadas al arte, pero son de origen gitano. Uno es fotógrafo, el otro es una bailarina y el otro es un director de orquesta. Entonces, pero lo fascinante de ellos es que a pesar de formar parte de un grupo que históricamente ha sido marginado y rechazado por la sociedad en general, han logrado destacar dentro de cada una de sus áreas, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Ahora vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Trapitos de Clio, Reviviendo la Historia. Ya estamos de regreso. Bueno, ya escuchamos en la semblanza acerca de la situación de los gitanos en México, de su origen también. Nos comentan que pues principalmente son de la India, ¿no? Su origen. Sí, su origen particular es de la India, ya que su lengua o su dialecto original es el romaní. El romaní es una mezcla de lenguas indoeuropeas junto con el sánscrito y que se originaron en el norte de la India. Es por eso que, de acuerdo a esos estudios lingüísticos que se han hecho, se determinó que ese es su origen. Sin embargo, es muy difícil determinar qué pasó antes de ese origen, de dónde salieron realmente. Digamos, por cuestiones de lengua, se determinó su origen. Y empiezan a sonar más cuando se trasladan a Europa, Sí, de hecho, empieza a haber una difusión más amplia de lo que son los gitanos, de acuerdo a sus diferentes migraciones que van sufriendo, van llegando a diferentes lugares de Europa. De hecho, les pasé una semblanza de cómo más o menos era su migración. Se fueron dividiendo en diferentes grupos
De a partir de norte de Europa bajaron por Armenia, unos subieron hacia Rusia, otros siguieron por Turquía, de ahí de Turquía bajan hacia lo que es África, norte de Egipto. ¿Esos grupos eran familias? Sí, todos son por familia. Se distinguían porque iban en grupos, en caravanas. Entonces era muy particular tanto su vestimenta como su forma de moverse en la sociedad. Entonces por eso fueron identificados muy fácilmente. Se fue haciendo este rastreo de ellos de acuerdo a algunos documentos que se recabaron, en lo que se llega a mencionar la palabra de gitano. Así. Y era fácil identificarlos, me imagino, por su forma de cantar o de bailar, o también de sus espectáculos, ¿no? Porque eran viajeros, pero llevaban sus espectáculos, su música y traían diferentes estilo. atracciones. ¿No? Sí, de hecho tienen diferentes oficios. Incluso hay un libro que se llama de Joseph Clébert, es un autor francés que habla de los gitanos. Es como una compilación de lo que él ya vio de artículos anteriores. Este libro es como de 1972, una cosa así. Pero él habla de que hay diferentes grupos de gitanos y cada uno se dedica a una actividad en general. Unos se dedican a lo que es el arte, o los saltimbanquis, o a hacer malabarismo, a hacer danza, música. Otros se dedican a la herrería, otros a la cría de caballos, otros al adiestramiento de animales. Entonces, incluso ese oficio les da el nombre de cada tribu. Los calderars, por ejemplo, son los caldereros, los que se dedican a la forja. Los luris se dedican a la música. Y los manuches o sintis son todavía los grupos gitanos que viven en la India. Entonces, y se dedican también al arte. Entonces, cada nombre define su habilidad o su ¿cómo se dice? Hasta su familia también. O sea, siguen ya como una tradición familiar ellos mismos, ¿no? El mismo grupo. ¿No? ¿Y cuál es el motivo por el que van de lugar en lugar o a qué? Tienen incluso entre ellos mismos varias leyendas de cómo fue su origen, de cómo fueron sus migraciones. Hay por ejemplo, hay una organización en Colombia que se llama Pro-Rom, es a favor de los grupos rom o romaníes o gitanos. Te quiero aclarar que es lo mismo, rom o gitano es lo mismo, sin embargo rom se le denomina más a la parte que es de Europa Oriental, gitano es más a la península ibérica, que es todo lo que es España. Más que nada, incluso ellos mismos te llegan a hacer esa división. Pero tienen esa leyenda de que dice que Dios, al estar horneando pan, empieza a modelar al hombre y los empieza a meter al horno. Entonces se le pasan de tueste. Los primeros son los negros. Le vuelve a meter otra tanda de pan. Quedan medio morenitos, entonces son los gitanos. Lo vuelve a meter el pan y salen, pero no salen bien cocidos, entonces son los nórdicos. Entonces ese tipo de leyendas tienen. Incluso hay otra que su viaje, el ser errante se debe a maldiciones. Por ejemplo, bueno, eso de que fue un herrero gitano quien hizo los clavos de la cruz de Dios. Esa es una de las leyendas que hay, o fue el que forjó los clavos, o incluso que una mujer se robó uno de los clavos, por eso nada más usaron 3, y maldición fue de que fueran errantes. Hay una muy interesante que dice que unos de los soldados romanos les dieron unas bolsas de monedas pidiendo que se pagaran para forjar los clavos. Fueron a varios herreros, unos se dieron cuenta para quién era, y era para Yahvé, y Jesús en este caso, y los judíos dijeron, no lo voy a forjar. Entonces al judío que se negaba, pues lo mataban, ¿no? Hasta que llegaron a las afueras de la ciudad, y encontraron a un herrero que tenía su carpa afuera, un gitano, por así decirlo. No se decía todavía gitano, sino era un errante. Y dijeron, no, pues tenemos tantas monedas y todo para que nos forjes unos clavos. Pues sí, o sea, no sabía para quién era. Hasta que se entera después para quién es. Y el último clavo no lo terminó, se quedó como incandescente antes de terminar de forjarlo. Entonces él se espantó y se fue. Pero cada lugar que llegaba encontraba el clavo. Se escondía, lo hacía y el clavo lo seguía a él. Entonces ya lo tomó como una maldición. Entonces el hecho de que no puede quedarse en su lugar, porque donde se quede va a encontrar ese clavo. Eso que mencionas de maldición, eso también de robar el clavo de Cristo, son muchos de los prejuicios que se le dieron a los gitanos de que eran rateros, de que vagabundos o brujos también, incluso, ¿no? De hechiceros que te leían la mano, sí, cosas así. Incluso hay algunos documentos que, ese autor de Joseph Clébert lo señala. No he tenido acceso a ellos porque están en Europa, pero él sí tuvo. Y dice que
incluso había temporada antes de incluso de la reconquista cristiana en España. Antes de eso tenían muchos favores los gitanos dentro de las cortes europeas porque se dedicaban a espectáculos y a esto. Entonces había partes en las que los mismos reyes les daban unas cartas o unos oficios para poder atravesar por el lugar o por el país sin ser molestados. Eran los salvaconductos, ¿no? Tenían los salvaconductos que eran una protección, una garantía de alguna forma. Incluso muchos de ellos aprovecharon la situación para hacerse pasar por duques o reyes, y vengo de no sé qué. Hay cuando se le dio el nombre de gitano, por ejemplo, en España, llegó un grupo del duque Miguel del Egipto Menor, una cosa así. Llegó y él venía del Egipto Menor, entonces dije, pues Egipto Menor, pues ¿de dónde? O sea, entonces empezó a platicar que del norte de África, que de Egipto, que ahí tenían su reino y que tenían su corte. Entonces llegaron a España y a Francia. Entonces, pues la gente fascinado por ellos, pues les dio un cierto permiso para poder estar ahí en la corte y todo. Y de ahí, por ejemplo, la palabra también empezó a deformarse de egiptano, egipcio, Egipto, gitano, hasta llegar a ese concepto nuevo. Otro nombre que también se va transformando o que también es referente a eso es el flamenco, ¿no? También es muy similar, bueno, más bien es como parte de los gitanos, tradición. Sí, lo que pasa es que España. Incluso ahora he estado buscando un artículo, lo acabo de ver en la semana y lo quería traer para platicarles de eso, porque hay decía el título de traje de gitana, no de flamenca, porque hacen como que identifican el traje de la gitana como que tiene que ser de una flamenca, o el de la flamenca es de gitana. Exactamente. Cuando a veces son concepciones muy distintas. Tienen parte del flamenco, porque es una costumbre de ellos, el ir adoptando palabras, costumbres, música de los lugares a los que han estado. Incluso hay canciones, que lo vamos a ver, que ellos le dan un nuevo sentido, las modifican. Puede ser la misma canción que 20 gentes ya la han hecho, pero ellos le dan una concepción distinta. Hay un artículo de la Universidad Autónoma de México recientemente sobre la música gitana. Y tiene diferentes exponentes de la música gitana, incluye el flamenco, porque no todo es flamenco. Diferentes zonas de Europa tienen su música y los mismos gitanos lo dicen. Nosotros le damos un significado nuevo a esa música. Las son alegres, tiene que haber acordes muy armoniosos para ellos. Le dan un significado y también de alguna manera influyen, ¿no? También con la misma música gitana en toda Europa. Sí, ya que estás mencionando lo de la música, bueno, yo aquí en tu semblanza tú mencionas sobre algunas óperas que se han escrito en base a una persona gitana, por ejemplo, que está Carmen, que es una mujer seductora, de hecho la representa, el autor de la obra, presenta una mujer que es muy hermosa, es gitana obviamente, y que le encanta seducir a los hombres, pues en esta obra seduce al torero, al ¿verdad? Torero. Y al general. Sí, incluso la presentan a la mujer, entonces, yo así mi línea son las mujeres. Sí, presentan a la mujer como la tentación, ¿no crees? Sí, de hecho, el relato que hace Víctor Hugo en Nuestra Señora de París en el libro sobre la Esmeralda es de una mujer cautivadora, una mujer sensual, una mujer hermosa que hace que toda la gente la vea. Exacto. Y el hecho de cómo mueve su cuerpo, cómo baila, cómo se desenvuelve con la música, eso lo hace todavía más atractiva a la muchacha. Entonces da una descripción muy bonita de cómo baila la Esmeralda al momento de que están en la fiesta, en la plaza. Entonces, y sí, ese es con lo que se identifica a la mujer gitana, porque incluso en las pinturas también se llega a ver unas mujeres muy exuberantes, muy guapas. Es parte de la esencia gitana, ¿no? Esa belleza, hasta en los ojos también. Sí, los ojos muy bien maquillados y todo, de hecho, casi que por eso la reconoce. Ahora con la tendencia que tenemos a ver lo de mis hermanas gitanas, que son los reality shows que han salido. Yo odio los programas. No, incluso hay una fundación en España, se llama Fundación Secretariado Gitano, y otra que es la Organización Mundial Romaní. Sí. Ellos han hecho como campaña para ir quitando estereotipos y para que este tipo de programas no sigan fomentando estereotipos, porque hay, por ejemplo, está el de las hermanas gitanas, Migramonda Gitana, el de Palabra de Gitano, los Gypsy Kings y no sé, un montón de programas así que dices, ¡ay, por Dios! O sea, los gitanos son todavía un poco más que eso, porque ya incluso hay una parte del Parlamento de la Unión Europea que está dedicada específicamente a los derechos de gitanos.
y a ser tratados para respetar a los gitanos y derechos humanos de gitanos. Porque precisamente estos programas hacen eso, ¿no? Fomentar los mismos estereotipos que son los que se van quedando entre nosotros y que pensamos, no es así, es porque es gitano. Sí, porque incluso digo, yo hice una encuesta, ¿no? De cuando algunos conocidos, amigos y todo eso. ¿Qué piensas cuando oyes la palabra gitano? Y lo primero que me dicen, pues sí, ratero, brujo, no sé qué, o sea, cuando hay ya ese estereotipo ya está cambiando. Estos mismos grupos se han dedicado a irlo cambiando, porque incluso no sé si vieron que si buscan en la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, si buscas gitano dice trapacero, ratero, se dedica a la magia. Y ahora que fue el día mundial del pueblo gitano, que es el 8 de abril, hacen celebraciones en varios diferentes lugares del mundo. Entonces, digamos, las comunidades gitanas igual promoviendo su arte, su cultura y todo. Y hizo una campaña en video que hice con los niños gitanos, ¿no? Les pidieron que leyeran la definición en el diccionario. Y el niño dice, no, pues dice que soy trapacero, ratero, engaño y todo. Dice, yo no soy así. Dice, o sea, yo no soy así. Y con sus niños de 10 o 12 años, ¿no? Que a lo mejor son todavía muy inocentes y todo, pero ya se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor y cómo es su sociedad. Y se hizo viral ese video en Facebook y en varias redes sociales y todo. Y se está haciendo una campaña en contra de la Real Academia para que se elimine esa definición del diccionario. Fíjate, porque es un diccionario que todo el mundo tiene referencia a nivel mundial. De hecho, sí. Fíjate que aquí en uno de los libros que tú traes como tu material, el de la Lumea de Noé, pues estaba yo observando en algunos de los artículos cómo se va fusionando la misma cultura del país que le abrió los brazos, que es México, con ellos mismos. Y pues yo te estaba mencionando hace rato cómo ya la ropa incluso de ellos se adecua a la ropa, o sea, tú los ves en la calle estas personas y se ven como si fueran una persona campesina, o sea, de ese tiempo, o sea, realmente no le notas que sean gitanos. No, incluso, por ejemplo, me platicaba el compositor, el director de orquesta, es Alfonso Mejía. Él está actualmente autoexiliado en Canadá por problemas que tuvo con el gobierno federal, porque también es activista y político. Entonces, él me estaba platicando, ahora en las entrevistas, que lo primero que hicieron su familia cuando llegó a México, porque sus abuelos son de origen francés y otros español, entonces era pasar inadvertidos. O sea, no digas para nada que eres gitano, jamás. O sea, no puedes decir, o sea, aquí incluso el romaní ya no lo enseñaron a los hijos y a los nietos. Se quedó nada más en los abuelos y en los tíos abuelos. Ya no lo enseñaron. ¿Se perdió ¿Sí? entonces? Al menos entre ellos sí, porque fue como un seguro de vida para ellos. O sea, no puedes decir que eres gitano, punto. Y sí tuvieron que buscar la forma de ir ocultando sus tradiciones y tratar de integrarse. La idea era pasar inadvertidos. O sea, él me platicaba que hasta ahorita que está en Canadá, él empezó a presentarse ya como gitano como tal, porque incluso él es abogado para derechos humanos y está en una organización en Canadá sobre derechos de gitanos. Entonces él ya se presenta así como gitano, orgullosamente gitano, ¿no? Pero en el momento en el que estaban aquí sí tuvieron que pasar de alguna forma inadvertidos y tratar de diseminarse lo más posible dentro de la sociedad. Hay incluso aquí en un artículo, por aquí lo señalé, de que hay aquí en este libro que se habla sobre la cultura folk, dice: la Real Cédula de Felipe V de 1 de octubre de 1726 intuía claramente lo que acabamos de decir. Además de asignar los pueblos en donde los gitanos debían avecindarse, se les obligaba a vivir esparcidos por la ciudad y no en barrios aislados, para confundirlos más rápidamente con la población. Esto, el fin era también que perdieran su identidad, que perdieran totalmente su cultura y que ya se desaparecieran. No hubiera forma de identificarlos y esta forma, pues, diseminarlos y perderlos. Bueno, muchas gracias, compañeras. Vamos a escuchar un poco de música. Claro. Y regresamos. Țigan avea o casă de vlaimă, 3 copii și o nevastă. Țiganul lucra la mate și
venea seara cam beată, și venea seara cam beată, și-și bătea țigan cam cam. Țiganca s-a supărat de vlaimul și-a luat drumul și-a plecat, și s-a dus din sat în sat până a ajuns la casă, la fată. Acolo s-a măritat un boier din Calafat. Și tincuța de vlaimu, unde e tată, măicuța? Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Bueno, ya estamos de regreso y para escuchar la reflexión, quisiera hacer esta pregunta acerca de los gitanos en México, pero ¿cómo es que llegan a México? Aquí en México, yo incluso estuve buscando algunos documentos que me pudieran dar alguna pista, y lo único que encontré fue en Relaciones Exteriores, en el archivo histórico, que habían entrado por el puerto de Veracruz un grupo de gitanos en 1927 y se habían dirigido a la frontera norte, y ese documento incluso era de la aduana de Estados Unidos porque les habían robado en el camino. Todos denunciaban el hecho y todo, que los habían bolseado y todo, y no pudieron pasar a Estados Unidos. Es el único documento que yo me he encontrado así que digamos oficial que puede darme una idea de una entrada gitana. Sin embargo, sí debe haber registros de entrada, pero el hecho de que ellos mismos se tomaran ese disfraz de pasar inadvertidos hace muy difícil el rastreo en documentos. De hecho, la mayoría de los libros que yo he consultado, y documentos y artículos y todo, la mayoría hace la aclaración de que no existe documento histórico que hable sobre los gitanos. La mayoría es tradición oral. Por lo mismo de que no se les tomaba en cuenta, o solamente se tomaba como para hacer las denuncias o para la Inquisición, alguna cosa, pero así un documento que te diga como tal, aquí llegaron los gitanos así, asado, no hay. Y si lo hay, no lo han encontrado nadie. La mayoría ha sido por pequeñas pistas que has ido sacando y tradición oral que la misma gente te ha platicado, pues aquí llegamos así. Incluso había un artículo argentina que dice una gitana del barrio de La Boca, que los gitanos en Argentina han existido desde siempre, porque no hay un registro que te diga exactamente cuándo entraron. Entonces incluso en la cronología que encontré hay unas fechas que te dice que son tentativas que pudieron estar diseminándose en Europa o tomar esas rutas o brincar al continente americano, pero eso no te quiere decir que antes no haya habido. Entonces es difícil. Aquí por ejemplo lo que es en la familia de Alfonso Mejía, que es el compositor, él llegó como a principios del siglo XX, que era como por 1940 más o menos por ahí. De hecho él y sus hermanos y su hermana son los primeros en la primera generación de gitanos mexicanos como tal. Todos de una familia extranjera. Y también por ejemplo el libro que es de Lorenzo Armendáriz, que él es el fotógrafo, su familia también empezó a llegar igual casi en la misma fecha. Al principio, cuando empezaron todos los problemas incluso con Franco y con toda
después de la Segunda Guerra Mundial y luego lo de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española también. Entonces fue cuando hubo ese problema tan fuerte en Europa que empezaron, yo creo, a migrar a otros lugares. Ok, muchas gracias. No, pues, agradecemos a todos nuestros participantes, Mitzi Herrera, Patricia López y Viviana Gómez. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante. Y da para mucho. Sí, da para mucho más. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar la Revolución Virus los domingos a las 7. Y también recordarles acerca de la Semana de Historia que se llevará a cabo el día 13 y 14 de mayo en las instalaciones de la UA. Más informes en el Facebook de Trapitos de Clio para que estén enterados y puedan participar. Muchas gracias. Nos vemos hasta pronto. Les saluda a su amigo Luis, a nombre de todo el staff. Nos vemos. Gracias. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.